Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos ya. Está con nosotros, como lo habíamos anticipado, la economista Vanessa Brito. Con ella vamos a tratar, ella es consultora, pero además como economista analizan los temas económicos del país en la revista Gestión. Esta revista circulará con seguridad ya a partir del día lunes o martes, estará a la disposición de ustedes. Tiene entre sus temas centrales las 500 empresas más grandes del Ecuador. Y con Vanessa vamos a descubrir cómo han ido generando este dato, qué nomás representan estas 500 empresas, a qué sectores representan, en definitiva, cómo está parte de esto que sería la economía. Antes de iniciar, yo le comenzaba preguntando a Vanessa si hay alguna empresa nacional pública que esté entre las 500 y vamos a descubrir con ella eso. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestros radioescuchas y a los televidentes de Democracia TV. Gracias por traernos estos datos y la primera pregunta sería ¿cómo valoraron y desde cuándo vienen haciendo este ranking de las 500 empresas? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, saludos con todos, muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer lo que hacemos como revista Gestión, una revista especializada en economía. El ranking lo llevamos haciendo ya desde hace 22 años, es el ranking empresarial de mayor trayectoria en la historia del país, hemos hecho un seguimiento año a año de lo que está sucediendo. Nuestro ranking básicamente se basa en fórmulas matemáticas. Lo que hacemos es medir las principales variables de las empresas. En este caso, para el tamaño, medimos la utilidad, medimos las ventas, los activos y el patrimonio. Cuando tenemos todas estas variables, aplicamos unas fórmulas muy específicas que nos permiten un posicionamiento de cada una de las empresas comparativamente con las otras. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que tenemos con otras publicaciones? Es que no se trata de un ordenamiento de mayor o menor de una variable específica, sino una mezcla de todo que nos permita valorar mejor, porque depende... Tienen 4 ítems que determinan no solo la conformación de la empresa, sino su movimiento financiero, su movimiento económico, incluida la utilidad. Exactamente, entonces estas variables son claves porque cada empresa puede manejar distintos valores, entonces pueden ser empresas de comercio que tengan mucha utilidad, pero no necesariamente necesitan un gran patrimonio. Pueden ser de manufactura cuya estructura es distinta, entonces lo que tratamos es de que sean comparables independientemente de la actividad que realicen. Esto nos permite posicionar a las empresas respecto a su competencia y en el contexto macroeconómico total. En este contexto, antes de pasar a desbrozar el estudio, ¿ustedes han tomado en cuenta la situación macroeconómica del país, la situación del gobierno central, o sea, de la economía ecuatoriana en general, con el decrecimiento del Producto Interno Bruto que hemos tenido? ¿Cuánto afectaron en la medición que ustedes tienen o cómo han logrado abstraerse de la política pública para tener exclusivamente la actividad privada, ¿no? Digamos, aquí es muy interesante entender esto, ¿no? La parte macroeconómica es el gran paraguas que está sobre nosotros y que determina, digamos, cómo funciona la economía en lo macro, en lo grande. Pero esta es la economía real. Esto es lo que de verdad está pasando en el sector privado. Esto es ya uno bajar un peldaño y entonces encontrar qué pasa en la macroeconomía, que nosotros desde lo privado, desde lo empresarial, vamos a ir determinando qué es lo que pasa arriba. Este es el PIB sectorial, es decir, qué genera, cuánto genera cada uno de los sectores y cada sector aporta al PIB total. Entonces, cada uno de estos sectores es el que va a generar nuestro famoso PIB. Nuestro famoso PIB. Todo el mundo habla del PIB. ¿Qué es el PIB? Que es el Producto Interno Bruto, los 100.000 millones y un poquito más de
A veces, pero ahora dicen que son 94. Ahora vamos 96 bajando mil. según cuánto sea Ya. nuestro decrecimiento, pero ¿qué es el PIB? El PIB básicamente es la consolidación de lo que nos De pasa esto. a cada uno de estos sectores. ¿Cuánto representarían entonces estos sectores del PIB, este que sería el sector real de la economía? ¿Cuánto representa en el PIB global sacando la parte pública? Es muy interesante ver que las empresas más grandes del Ecuador, que son 500 empresas más grandes del Ecuador, tienen una venta equivalente al 53% del PIB. Al 53%. Al 53%. Han reportado, tenemos ahora empresas, la Superintendencia de Compañías registra empresas por 50,000 empresas más o menos. Cierre a julio. Serían 50,000 empresas que están registradas. Que están registradas y que reportando generan, sus y reportan datos de movimientos económicos. Exactamente. Porque podrían estar 50,000 empresas inscritas, pero que algunas están en stand-by, que no están haciendo actividad. Claro, no. Son las empresas que han reportado Estas sus 50,000 balances. son las que han reportado. Que han reportado balances Ya. a diciembre 2015. Ya. Entonces, lo que hemos hecho es un procesamiento importante de todas Claro. las variables de estas empresas para determinar las 500 mayores empresas del país. Lo importante de aquí es que estas 500 empresas tienen ventas por 53,000 millones de dólares, frente a un PIB de un poquito más o menos de Pongámosle 100 mil. Estamos hablando del 53% del PIB. ¿Qué significa esto? Que las 49,500 empresas que también reportaron apenas tienen el 47% del PIB. Claro. En el 1 por 1000 del número de empresas está concentrado el 53%. Vanessa, si uno usa esos datos, uno podría decir, están en estas 500 empresas, podrían llegar a estar pequeñas microempresas por volumen de ventas, o no, el rato que pasan a ser más grandes, dejan de ser microempresas, dejan de ser emprendimientos, dejan de ser pequeña industria. ¿Cómo entendemos esta parte? Sí, de hecho, ¿cuál es la estructura empresarial del Ecuador? Exacto, ya. En el Ecuador es increíble, tenemos más del 80% del número de empresas que son microempresas o pequeñas empresas. Claro. Es un número muy amplio, pero las ventas, los principales variables de las empresas, activos, pasivos, patrimonio, se concentra precisamente en las grandes empresas. O sea que, perdona, Aile, o sea que la estructura económica del Ecuador sigue siendo de grandes grupos. La estructura económica sigue siendo de grandes grupos. Digamos, es un tema muy similar al de una economía pequeña. Somos una economía ahora básicamente cerrada, que no tenemos gran transacción con el exterior. Entonces, ¿qué es lo que va generando esto? Que las pequeñas empresas tienen mucha más dificultad para seguir creciendo, pero las grandes empresas se consolidan más porque tienen estructuras mucho más definidas que permiten que todo el movimiento de tramitología que hay ahora, el tema impositivo, puedan llevarlo a cabo. La pequeña no. Entonces la grande se fortalece y la pequeña va tambaleando, o sea, pero siempre serán más. En estos 10 años uno podría revisar las 500 empresas que ustedes tenían y ver qué creció y qué no. Pues. Exactamente. O sea, los datos que ustedes tienen ahí son importantísimos para ver si el modelo económico aplicado era el correcto. Y si no decimos el correcto, es el modelo que permite que crezca la economía desde los otros sectores. Claro, digamos, hemos hecho esa revisión y lo que vemos es que la estructura económica del país sigue siendo la misma de hace décadas. No ha cambiado. No ha cambiado. La idea de la matriz productiva como objetivo fundamental de una economía es la correcta. El problema es que no se ha llevado a la práctica, no ha ido más allá del deber ser. No se conoce qué es el cambio de la matriz productiva, hacia qué matriz íbamos, ¿no es cierto? ¿Hacia qué matriz íbamos? Lo que tenemos que entender un poco es que nos estamos convirtiendo en una economía que cada vez se vuelve más cerrada, que pierde competitividad y que sí, como empresarios, porque ahora el peso de esta transición hacia una situación mucho más compleja está cayendo precisamente sobre el sistema empresarial privado. Ya nos olvidamos de que el gobierno puede ser el motor de la economía, el que pone a la marcha. Ahora pongan ustedes. Ahora nuevamente vamos a retomar lo que siempre debió ser, que el sector privado sea el motor de la economía. Cuando cambiamos el papel, los resultados están a la vista.
Claro. Digamos, son modelos distintos, pero son modelos que en la historia han probado no siempre ser los más efectivos. Ya. De hecho, es el modelo capitalista que no le gusta al actual gobierno, el que ha sido generador de empleo, mayor generador empresa. de bienestar para las Y personas. si le podemos cambiar de nombre, porque en realidad esto de capitalista suena como casi de ultraderecha, casi nazi, casi así, ¿no? Es un modelo de comercio, es un modelo donde se privilegia la iniciativa, donde no se descuide la parte social, donde tengamos incentivos correctos, donde no regalemos la plata a sectores que no necesitan recibir. ¿En estos 500 estarán beneficiarios del modelo? Bueno, de hecho hay que estudiar un poco esa Sí. estructura, ¿no? El modelo que ha sido exitoso en la historia y Ya. en el mundo es Se ha precisamente ido el consolidando. modelo que está centrado en lo privado. Ya. El Estado debe ser un Estado que te da las normas, que te da el paraguas grande, que permite que el sector privado se mueva bajo reglas muy específicas, privilegiando a los pobres, a los Ya. necesitados, a los que necesitan respaldo. a los que tenemos que respaldar. Pero el paraguas tiene que ser un paraguas amigable con la inversión Ya, privada, claro, porque si no- lo que genera trabajo, lo que genera empleo, lo que genera productividad es del sector privado. ¿Cuál es la base de un modelo privado? Precisamente la productividad. Ya. ¿Qué te hace competir en los mercados extranjeros? La productividad. Solo ahí somos competitivos, solo ahí podemos entrar. Más allá de un paraguas grande. Podemos vendernos entre nosotros, pero nada más. Pero nada más, cada vez Y nuestro es un mercado se vuelve sí. más pequeño. Es lo que nos está pasando ahora. Y tanto van a buscar a los vecinos. Porque Sí. resulta que los productos nuestros Son no demasiado tienen la caros. calidad, pero son caros. O teniendo la calidad que uno debería sentir satisfecho, son muy caros. Exactamente, perdemos competitividad. Ese es el punto. Entonces, en el mundo no le interesa si la política de A o B es la correcta o la incorrecta, no. En el mundo le interesa si su producto es competitivo o no es. Y genera Así de simple. trabajo, y genera impuestos. Y generas genera trabajo una- y generas impuestos y para eso justamente Ya, está el claro. Estado. Es decir, Claro, hagamos para una estructura regular esto. impositiva que regule lo que debe funcionar, Pero que no que el ahogue. empresario aporte lo que debe aportar, porque nadie está pretendiendo que no haya un aporte. Tiene que haber un aporte y el aporte tiene que ser importante, pero ese aporte tiene que estar bien distribuido y ese aporte tiene que tener un objetivo muy específico. Ahí funciona. Vanessa, ¿por qué hay muchas de la vida política del país que se dice es que hemos perdido competitividad por el dólar? Esta moneda fuerte, que en cambio para otros dicen gracias a Dios que se instaló y que no nos ha permitido ser una Venezuela ahora, porque tiene sus restricciones, sí, y añoran las devaluaciones, cuando marchaban en contra de las devaluaciones, porque decían que pulverizaban los salarios. Estas 500 empresas usando, si hubiesen tenido devaluaciones, podrían estar en el estado que están. ¿El dólar ha sido bueno o malo? Desde el punto de vista de Vanessa Brito, ¿cómo lo encuentras esto? Definitivamente el dólar es la única garantía que tenemos de que esta economía tenga viabilidad. La única. La única garantía que tenemos de que esta economía tenga viabilidad. Independientemente de devaluaciones, independientemente de un discurso político, el dólar mantiene el valor. Tu dólar vale aquí y tu dólar vale en los Estados Unidos. Tu dólar es apetecido aquí y es muy apetecido en cualquier parte del mundo. ¿Qué ha hecho el dólar? Mantener el valor de todo nuestro patrimonio, Claro. de nuestros activos, de nuestras utilidades, de nuestras ventas, es un valor real. De nuestros aportes a la seguridad De nuestros social. aportes a la de seguridad todo, social. ¿no? Es más bien lo que está pasando aquí en el Ecuador es que le estamos viendo al dólar como fue en algún momento nuestra moneda. Ujú. Si tú vas a comprar cualquier cosa, te dicen un dolarito, como que el Claro. dolarito no vale nada y el dolarito vale mucho. Claro. Nosotros le estamos La haciendo propaganda perder. teníamos Exacto. de centavito en centavito, se hace un dolarito. Pero claro, ahí estábamos pensando, lo que pasa es que gente quizá muy joven, 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no se acuerdan que un pan llegó a costar 250 sucres y esos 250 sucres era un centavo?
Y de 250 pasamos a que cueste 5 o 6 centavos. Y ahora hay panes de 12, de 18 y de 25 centavos. Exactamente. Hemos devaluado nosotros mentalmente al dólar. Por supuesto, sí. por supuesto. ¿Qué es lo que pasa si es que uno revisa en los Estados Unidos el histórico de la inflación de los Estados Unidos versus lo que nosotros hemos hecho en el mismo tiempo? Tenemos 9 años, 45% más, si es que acumulamos 5%, digamos, en promedio, hemos devaluado aquí el 45%. Mientras lo que antes valía, 5, claro. lo que antes valía $100, ahora vale 145. Sí. Mientras en los Estados Unidos no ha llegado a ser 145. 105, por eso tenemos exactamente un desfase de precios. Y lo que tratamos ahora es de ver, bueno, con todo este contexto, ¿cómo está la estructura empresarial? ¿Qué ha pasado con el empresariado? ¿Qué nos está sucediendo? Encontramos primero, para hacer un macro análisis de lo empresarial, tenemos que hay 3 sectores que son el corazón de la economía del Ecuador. Un sector es la manufactura, el otro es el comercio y el otro es la construcción. En esos 3 sectores tenemos comercio y construcción. Si vemos exactamente el aporte de cada uno de estos sectores al PIB total de nuestro país, por ejemplo, la manufactura aporta con 11.86%. Está muy similar al comercio, está un poquito más abajo el comercio, 10.76%. Y el tercero es la construcción, 10.12%. En estos 3 sectores, que somos sector privado, es donde se genera el aporte al PIB, al Producto Interno Bruto del país. Entonces tenemos más del 30% en 3 sectores. Esos son el corazón. Sin desmerecer los otros sectores, evidentemente, pero el aporte es menor. En conjunto serían un gran aporte, pero que individualmente y por sectores no. Una pregunta ahí, el sector agrícola y ganadero del que nosotros solemos tener, casi siempre decimos que este país tiene de vocación agrícola, que deberíamos producir eso. Yo he tenido aquí empresarios del sector que te comentan, cada vez crecen más, les hace falta crédito, los precios no les son suficientes. ¿Este sector en dónde está? Este sector aporta con el 7.38%. En orden de aporte sería el número 1, 2, 3, 4, 5, el número 6. El número 6. Es el sexto sector de aporte al Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el cuarto y el quinto? El cuarto sector es petróleo y minas. Petróleo y minas. Hemos sido un país petrolero, pero aporta en cuarta posición respecto de lo otro. Manufactura es mucho más importante, el comercio es más importante, la construcción es más importante y está cercano a petróleo y minas, pero no llega a ser entre los 3 primeros. El siguiente son la enseñanza y los servicios sociales y de salud. Han crecido enseñanza y salud. Ha crecido enseñanza y salud. 7.76% del aporte al PIB. Casi igual que la agricultura, 7.38%. Y tenemos de ahí en adelante otros sectores que tienen un aporte también similar al 7, al 6%. Pero en estos 3 tenemos el 30% y ahí estamos, digamos, concentrados como aporte al PIB. Sí, antes de pasar, yo voy a plantearte, Vanessa, que conversemos sobre ya las empresas. Terminemos de hacer en esta primera parte del programa una especie de radiografía de qué nomás han tomado en cuenta, qué se debería tomar. ¿El sector petrolero está tomado en cuenta como sector público o solo sector privado? El sector petrolero entra con todas aquellas empresas que hayan reportado y registrado en la Superintendencia de Compañías bajo ese rubro de sector petrolero. Nosotros no hacemos una diferenciación, sino que lo que hacemos es tomar la información de la superintendencia y la superintendencia les tiene clasificadas a las empresas bajo cierto código SIU. Este código SIU, que es la clasificación internacional uniforme, es la que nos dice a qué sector pertenece cierta empresa. Lo que hemos hecho es agregar los datos por sectores y a partir de eso rankear. No hacemos una diferenciación si es pública o si es privada, no. Si está reportando a la superintendencia, está entrando en nuestra base de datos. Y nosotros podríamos decir que, del conocimiento, Vanessa, que la empresa petrolera ecuatoriana reporta a la superintendencia o no reporta. Hay varios consorcios que han sido constituidos a través también de la empresa petrolera. Está reportando, está asomando como parte de esos consorcios. Pero no toda la empresa como tal, o sea que más bien están divididos
la propia empresa Encontramos, petrolera. sí, la propia empresa petrolera depende de cómo haya reportado a la superintendencia. Es una compañía que aparece en la superintendencia y que va a ser rankeada ahí como un nombre adicional. Ya. ¿El sector público tiene alguna otra empresa que esté reportando que ustedes hayan identificado? Qué sé yo, Telefónica, qué sé yo, bueno, en Pharma acaban de cerrar, seguramente ya no está, ya no existe ni siquiera como empresa. Cualquier empresa, Tame, sí, Tame, está sí está. Tame, digamos, la importancia de la revista Gestión es que lo que hacemos es trabajar con las bases de datos públicas de la Superintendencia Ya. de Compañías. No hacemos una, digamos, una seguimiento, división ya. o tratamos de excluir a ciertas empresas y que entren otras. No, no, es la base pública que se procesa y que nosotros tenemos los instrumentos matemáticos para hacer el posicionamiento. Si es que la empresa reportó, tiene sus balances a diciembre y está clasificada dentro de cualquiera de los sectores que están analizados, pues aparecería. Habría que ir buscando cada empresa, Claro, cada sector ya. y ubicarle, no hay ningún problema, Vanessa, pero si reportó está ahí. Uno de los sectores que ha sido tradicionalmente fuerte también es el del transporte. Exacto. ¿No es cierto? Este en que se ha fortalecido, no sé si logras hacer una comparación. Este sector, Sí. ya tenemos carreteras, así es que debería haberse fortalecido. Tienen uno de los instrumentos. Sí, bueno, tenemos parte de la investigación fue precisamente saber cuál había sido la variación del PIB sectorial. Ya. Y entonces saber si creció, si decreció, qué nos pasó en el 2015 primero, y luego qué nos está pasando. Las últimas estadísticas disponibles son al primer trimestre del 2016. ¿Qué hacemos? Comparar. Económicamente hay que comparar el primer trimestre de 2016 con el primer trimestre del año no anterior. Con el final del No con el final porque 15, se generan sesgos. Claro, entonces, para evitar siempre cualquier suspicacia, uno lo que hace es primer trimestre con primer trimestre porque estamos en condiciones iguales. Claro. Entonces, ahí no tenemos problemas de Navidades, Años Nuevos, los cierres de empresas, no. Primero con primero y así evitamos cualquier problema de medición. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo? Aquí está realizado unos gráficos que nos permiten ubicar rápidamente 9 sectores de la economía, que son los 9 sectores claves. De estos, por ejemplo, vemos que la agricultura sí efectivamente tiene un buen comportamiento, tanto en el 2015 como en el 2016. A la pesca le sucede igual, sin el camarón. Tenemos, también medimos suministro de electricidad y agua. El camarón ha sido clasificado en un sector adicional, porque es muy importante, entonces el desglose del Banco Central es tenerlo aparte. Después, el petróleo, electricidad y agua midieron. Sí, suministro de electricidad y agua. Son empresas públicas, ¿no? Básicamente, o privadas también, pero que ayudan a un servicio público como Interagua. Claro. Entonces es una empresa privada. Entonces ahí tenían ustedes, ha habido que un comportamiento igual, comportamiento, ¿no? Sí, estamos bien, digamos, en el 2015, pero si vemos de los 9 sectores, tenemos en azul el año 2015 al sector de agricultura, a la pesca, al suministro de agua, también a la acuicultura, al comercio y al transporte. La manufactura también tuvo un buen desempeño. Ahora, ¿qué estamos viendo en el primer trimestre del 2016? Que es precisamente lo que ya nos empieza a preocupar, ¿no? Todo lo que está en rojo, mi querido Francisco, son los sectores que están en decrecimiento. Primer trimestre de 2016 versus primer trimestre de 2015. Esa es la comparación. Entonces, ¿qué vemos? Que ya no está creciendo ni las comunicaciones, ni el transporte, ni los servicios de comida, ni el comercio, ni la construcción, ni la manufactura. Los 3 sectores en donde tenemos el corazón de la economía están registrando decrecimientos respecto al año pasado. La acuicultura y la pesca de camarón también está con un decrecimiento importante. Los más afectados han sido básicamente el sector del camarón y los servicios de alojamiento y servicios de comida. O sea que perdimos turismo. Perdimos turismo. Se afecta. Se afecta completamente. Y por ciudades, ¿qué ciudades se ven afectadas más por esto? Que si yo Quito, Guayaquil. Lo que hemos hecho es una medición de cómo se encuentran ubicadas las empresas. Entonces tenemos que el 45% de las empresas reporta a la superintendencia en la sierra, básicamente en Quito. Luego, en lo que es la costa y Galápagos,
tenemos un menor porcentaje, que está alrededor del 30%, y la diferencia ya se va a otras regiones. Entonces ahora ahí sí vemos un cambio relativo de la situación geográfica, porque antes todo el tema empresarial mayor concentración estaba en Guayaquil y en la costa en general. Y en la costa. Ahora la mayor concentración está en la por sierra. eso es que la manufactura ha crecido. O sea, por eso la sierra se volvió más empresarial, se podría decir así. Sí, la sierra se ha vuelto más empresarial. Ha ganado mucha importancia Quito y Guayaquil. Digamos, Cuenca no ha tenido la misma posibilidad de desarrollarse se ve más bien un decrecimiento, ¿no? Digamos, se ve que Cuenca se va rezagando un poco, más allá, no diría yo de crecimiento, pero sí cierto rezago respecto a lo que se encuentra en Quito y Guayaquil. Y al crecimiento que tenía, claro. Y al crecimiento que tenía la ciudad de Cuenca. ¿Será que el tema de aeropuerto, tema de comunicaciones afecta más al sur del país? A la Saya Cuenca. Es un poco, digamos, la estructura empresarial como tal. Se van desarrollando grandes corporaciones, se van fortaleciendo, como habíamos dicho, las corporaciones, pero las corporaciones básicamente están afincadas en Quito, Guayaquil. Entonces, un poco se refleja lo que sucede ya a nivel de empresa, ¿no? Vamos a hacer, Vanessa, un corte. Estamos conversando con Vanessa Brito, consultora de la revista Gestión, que nos presenta en su último número las 500 empresas más grandes del Ecuador, que no se escapa al análisis de la economía, y como ustedes han apreciado, Vanessa es un referente para hacer este análisis, no solo por su estudio, sino por la capacidad que, como ustedes han escuchado y han visto, nos demuestra en el análisis y su conocimiento de la economía. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Vanessa Brito, la consultora de la revista Gestión, economista de profesión. Estamos un poco, yo diría, haciendo una especie de disección, en lo que da el tiempo, a la economía y su realidad, o sea, ese Ecuador profundo en donde 500 empresas representan el 53% más o menos del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que el Ecuador tiene en plata, ¿no, Vanessa? El Producto Interno Bruto es lo que representamos, sumado todas las cuentas, viendo cuánto gastamos, cuánto producimos. Eso es el Producto Interno Bruto es la generación del país, es la producción del país. Eso es lo que se mide a través del Producto Interno Bruto, cuánto generamos, cuánto producimos. Y es muy importante ver, digamos, las cifras de estas empresas. Tenemos ventas por 53.000 millones, un patrimonio por 17.000 millones, utilidades por 2.700 millones, y se ha oído mucho el comentario en donde dicen es que las empresas ganan mucho en el país, las empresas están lucrando demasiado en el Ecuador. Y un poco ya bajando a las cifras, digamos, uno lo que ve es una utilidad sobre la venta, es decir, si gano 2.700 millones y vendí 53.000 millones, sumando, ¿no? Agregando, estoy teniendo una utilidad promedio del 5%. El 5% al año no es una cifra exorbitante.
en una situación macroeconómica inestable, Claro. con empresas que están apostando al país, que están generando, que están poniendo todos sus Están dando recursos trabajo, económicos, toda la generación de empleo que están aportando con impuestos. Digamos, no estamos hablando de rentabilidades exorbitantes. De hecho, son rentabilidades relativamente bajas frente al riesgo que corremos como estructura económica, Claro, como país. pero Vanessa, ahí uno diría, es que ahí no empata esto que habíamos analizado antes, de que en temas de inflación acumulamos un 45% si sumamos. Y claro, uno diría, entonces están perdiendo las empresas, y no es así. No, digamos, el sector empresarial se comporta de manera muy distinta. Ya. Hay empresas que pueden ser muy ganadoras en un sector, grandes corporaciones, sí. Hay empresas que en el mismo sector pueden ser perdedoras. El promedio es el que nos da como una visión grande, una visión global, una visión en conjunto. Pueden haber rentabilidades de 10, 12, 15, 20, 30. Y de 30 en algunas cosas. Y de 30 en algunas 35 más. cosas y de la otra. Pero nuestro promedio empresarial de las 500 mayores empresas es del 5%. Ese es el promedio empresarial de ganancia de mis ventas, de mi utilidad sobre mis ventas. Ese es el promedio. Y te voy a pedir entonces, Vanessa, una cosa. Siempre se dijo que, por ejemplo, el sector eléctrico era el que más potencial tenía de crecer, y también el gobierno dijo, sí, así es, y vamos a hacer hidroeléctricas. No las hicieron, tuvieron que endeudarse para hacerlas. Pero eso genera hasta un 28% de utilidad razonable se tenía previsto. ¿Crees que eso es posible si nos damos cuenta que en la realidad, que primero no están entre las 500 empresas? De hecho, no está ninguna empresa del sector eléctrico está en los primeros lugares. Seguramente sí entre las 500, Sí, por, entre las 500, por el tamaño que tiene una empresa de electricidad. Pero definitivamente no en los primeros lugares. Los primeros lugares son básicamente empresas de manufactura. Ya les vamos a revisar de uno en uno el nombre. Bueno, digamos el aporte, la necesidad de tener una inversión en electricidad, sí es necesaria, sí es válido. Ya habría que entrar a analizar específicamente si fue la mejor inversión, si fue el mejor rendimiento. Claro. De ahí tenemos nuestras dudas, pero el informe no está realmente basado en si debieron o no hacer sino lo que se hizo. Lo que se hizo y que aporta. y que está aportando, y que de hecho uno se ve que sí tiene un aporte que se ha mantenido. Aquí vemos, por ejemplo, el PIB de electricidad, por eso es muy importante este análisis que hemos hecho sectorial. Entonces vemos que tuvo una caída muy fuerte en el año 2009, se recupera a sí mismo con fuerza el 2010, tiene esta tendencia, pero ya llevamos 3 años, 2013, 14 y 15, de que el crecimiento se ha mantenido en esos mismos rangos. Es Y lo decir, que no ya hemos, no lo logramos que no hemos repuntar podido más. llegar a lo que teníamos en el 2010. No llegamos a lo que teníamos en el 2010. Y estamos como por la mitad de lo que claro, o teníamos. sea, como un Y comportamiento peor del de ese 2008, sector. como del sector. Exactamente, ¿no? en el 2008 tenemos 2 picos, ¿no? Que es el 2008, el 2010, una caída fuerte en el 2009, pero de ahí retomar, digamos, una senda, la tendencia no nos muestra que esto vaya a crecer. Vaya a crecer. Esto es, este es el PIB del sector. Significará el eso Producto que Interno Bruto lo que sectorial. hemos logrado hacer es un poco suministrar las necesidades del Ecuador. Sí, de hecho. Pero se habla de que estamos exportando, ¿no? Estamos exportando, claro, ahora hay que ver Ya un no poco. Habría que analizarle un poco más a profundidad ese sector. Yo no he entrado y soy sincera en eso, a analizar específicamente al sector de electricidad y toda la inversión que se ha hecho ahí. Tenemos como revista Gestión análisis muy específicos de esto. Sobre eso. Pero aquí, digamos, más allá de este sector, en definitiva, lo que tratamos es de hacer una radiografía grande de nuestro sector empresarial. ¿Qué encontramos en las empresas más grandes? El primer puesto es de Corporación La Favorita. Eso es, ¿qué diríamos de porque Corporación La Favorita tiene varias cosas dentro, digamos, ¿no? Exacto. La comercialización, pero además tiene marcas, tiene productos que fabrica, o sea, está en manufactura también. Claro, Corporación La Favorita, como su nombre lo indica, es una gran corporación, es lo que ha agregado la corporación, ha consolidado, y la empresa define que esas son sus subsidiarias que consolidan sus negocios, que consolidan como Corporación La Favorita. No pensemos solo en Supermax y como Corporación La Favorita, sino todas aquellas otras empresas que conforman su gran conglomerado.
Claro que sí. Como este conglomerado tiene ventas que se acercan a los 2.000 millones de dólares anuales. Ese es uno de sus puntales más fuertes, es lo que hace las ventas y increíblemente, Francisco, yo creo que eso hay que resaltar, ¿no? De una empresa que ha sido pionera aquí, que empezó muy pequeñita y que con los años se ha convertido en el Amazonas y que es roca, me parece. Exactamente, sí. Es decir, ese es el desarrollo empresarial. Y uno ve, y yo sí quiero resaltar esto de esta empresa en específico, el nivel patrimonial que tiene. Creció. Es decir, es el patrimonio empresarial más grande del país, con 1.000 millones de dólares. ¿Y qué es el patrimonio? Es lo que tú como empresario estás aportándole al país, estás poniendo en riesgo. Es tu, como yo digo, es tu chanchito. Tu chanchito, entonces tú ves y dices, claro, pueden haber empresas muy grandes, muy exitosas y que llegan a puestos importantes, pero el nivel patrimonial de la corporación La Favorita es realmente importante, es el más grande del país, son 1.000 millones. La siguiente en posición va a estar a la mitad de ese patrimonio. O sea que esta es la más grande empresa. Esta es grande y además con un capital, un aporte, un patrimonio de sus accionistas aquí, apostándole al país. Y son unos accionistas que están distribuidos, eso cotiza en bolsa, ¿no? Cotiza en bolsa, son miles de accionistas. Miles de accionistas. Son miles de Debe haber accionistas. alguien que tenga un poco más un paquete o un poco bastante más para que no. Pero hay miles de accionistas. Pero hay miles de accionistas de una empresa de capital abierto. ¿Se les ha afectado en algo a los accionistas por estos vaivenes? Claro, de hecho, digamos, el precio de la acción va a fluctuar. Va a fluctuar, claro. Obviamente estamos a la baja todo. Y dentro de eso el precio de la acción también. Eso no significa que no tenga semejante patrimonio, que no tenga esas ventas. Que no tenga. Que bajó un poco la utilidad. De hecho, digamos, el valor de la acción mide muchos factores. Otro tipo de medición. Digamos, son mediciones muy específicas y el valor de la acción aglutina varios factores que hace que suba o baje la acción. La situación de un país hace que las acciones bajen en general. La Favorita se ha mantenido siempre dentro del liderazgo de las empresas. ¿Cuántos años tiene el primer puesto la corporación? La corporación La Favorita ya lleva varios años en el primer puesto. Debe tener, no sé, por lo menos una década de... Ya una década. Una década de estar en el primer puesto. Y en la medición, diríamos, ventas 2.000 millones. De los 4 rubros estos sobre los que les han medido, ¿qué tienes? Tenemos activos por 1.300 millones, 1.342 exactamente, ventas por 1.989 millones, un patrimonio de 1.000 millones y una utilidad de 146 millones. Así está funcionando el segundo. ¿Tienes idea de cuánto ha bajado en este del año anterior? ¿O no? Había sí tenía ¿De utilidad una... o bajó en algo o solo se redujo la utilidad? ¿Sí? Se redujo un poco, se redujo la utilidad de la corporación La Favorita, pero de todas maneras está manteniéndose dentro de rangos de la expectativa. Después... Sí, perdón. No, sigue. Después tenemos al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, o sea, es otro sector de servicios, ¿no? Es otro sector de servicios, es Conecel, es el Consorcio de Telecomunicaciones. Conecel tiene activos muy importantes en el país, de hecho son los mayores activos de todo el conglomerado empresarial, por 1.577 millones. Es mayor que la favorita en activos. En activos. Las ventas son por 1.520 millones, menores a La Favorita. El patrimonio sí está muy alejado de La Favorita, está en 147 millones de patrimonio. Ahí perdió el primer puesto. Perdió el primer puesto. Sí. Y la utilidad neta es de 141 millones, similar a la Favorita. Claro, ahí uno diría, imagínense, con esos activos, con todo eso, ganan lo mismo que este otro que tiene menos. Claro, es decir, aquí con un patrimonio de 147 gana lo mismo, similar a La Favorita, pero La Favorita puso un patrimonio de 1.000, tiene un patrimonio de 1.000, entonces es una diferencia, ¿no? ¿A qué se deberá? ¿El sector de servicios? Es un sector de servicios. Claro, la corporación tiene en cambio varias otras. Tiene varias aristas, ellos han hecho inversiones muy importantes, tiene un capital, el patrimonio es básicamente el aporte de sus accionistas, entonces sus accionistas han decidido tener un patrimonio fuerte, por eso es que tiene 1.000 millones. Claro.
Después viene el consorcio Shushufindi S.A. ¿A qué representa este consorcio que hace? Por el nombre podría parecer que viene del sector petrolero. Es una empresa dedicada a los servicios de extracción de petróleo y gas. Está integrada por la empresa francesa Schlumberger, la argentina Tecpetrol y la estadounidense KKR. Es un trío de empresas, un consorcio. Por eso es un consorcio. Claro. Un consorcio básicamente, hecho para actuar en el Ecuador. Hecho para actuar en el Ecuador. Entonces, este consorcio, los consorcios se conforman cuando una sola empresa por algún motivo no puede hacer una tarea encargada sola. Entonces se suman las experiencias de 3 empresas y conforman un consorcio. El consorcio tiene personería jurídica propia, por eso es que aparece como una empresa que no es ninguna de las 3 individual, pero sí son las 3 juntas. Claro, representan las 3 exactamente, juntas. representan las 3 juntas. Tiene una utilidad neta mayor que las 2 empresas más grandes por 160 millones. Y tiene un... ahí estarán los $1.000 millones que le prestaron al régimen. Deben estar. Habría que entrar a ver, Francisco. Y bueno, que conste que es Vanessa la que no nos quiere contar. Ella sí sabe algo. En el cuarto está... Pronaca. ¿Sí? Pronaca, la Procesadora Nacional de Alimentos Pronaca. Pronaca también es una industria líder. Aquí en el Ecuador todos conocemos la marca Pronaca, Mr. Pollo y todos sus derivados de varias carnes, de varios otros productos que además ha ido innovando, ¿no? Pronaca es de una de las empresas, digamos, líderes aquí. Pronaca ha hecho mucha inversión en tecnología, trabaja con ejecutivos de altísimo nivel que siempre buscan innovar en el mercado y son tan, digamos, es tan importante la labor que ellos hacen, que ellos no se han quedado solamente en el Ecuador, ellos incursionan en los mercados internacionales, claro. Entonces, la calidad de Pronaca es una calidad exportable, es exportable al mundo. ¿Tienes idea, Vanessa, en qué países está ya? ¿A dónde más ha enviado productos Pronaca? No, yo no he conversado directo con Pronaca, pero tengo clarísimo que Pronaca es una empresa en el Perú, por lo menos, me parece que... Sí, en Colombia también. Colombia también, Pronaca está presente en Colombia. ¿Qué representa Pronaca en cifras? Pronaca tiene 680 millones en activos, tiene ventas muy importantes de 995 millones, el patrimonio de Pronaca también 410 millones y la utilidad es de 40 millones. ¿Y también tienen acciones abiertas o es solo de un grupo? Tengo entendido que Pronaca no están en la bolsa. Tendríamos es un grupo, sí. Que aceptarán ellos si quieren una inversión. Claro, normalmente Pronaca funciona muy bien. ¿Cómo hace Pronaca? Es hacer emisión de obligaciones. Entonces uno, digamos, al ser una empresa tan importante, al tener su trayectoria, uno puede colocar papeles en la bolsa sin necesariamente estar cotizando como tal. Sin si no son inversiones que a tiempo. Pero son inversiones que uno... que emite, claro, que se emiten y que la gente con la confianza que tiene en la empresa compra esas emisiones. Creo que fue la primera empresa en hacer eso. Una de las primeras. Una de las primeras. Hace ya algún tiempo, ¿no? Sí, ellos llevan años haciendo esto en la bolsa. Esta propuesta de señores de este año pueden invertir. ¿Papeles que son a un año plazo? Hay de varios, digamos. Uno puede hacer emisiones de distinto... Para varios años con un para varios años, normalmente, un pago. Digamos, normalmente para que el papel sea atractivo en un mercado inestable como el ecuatoriano, no se lo hace a largo plazo. Se trata de hacerlo a un año, a 6 meses. Hay veces que hay papeles a 180 días, a 90 días. Depende, ¿no? Depende de qué estamos... De qué liquidez necesita la empresa. Necesitamos, de qué rendimiento podemos garantizar. Eso ya es más un tema de mercado de valores. Pero lo importante es saber que hay empresas que están apostando al país, que están generando este tipo de negociaciones y en las que los ecuatorianos en algún momento que deseen incursionar en la bolsa tienen opciones de invertir, ¿Conocer, crees que esté en la bolsa o no? ¿O tampoco este tipo de papel? ¿Esto es una inversión extranjera? No he visto. Normalmente las empresas son más empresas de manufactura o empresas de comercio las que incursionan en este Después tienes Procesadora Nacional y ese ya está. Andes Petroleum, otra empresa petrolera. Y la Corporación El Rosado, que podría ser
La Andes Petroleum, que es tiene capital... También es petrolera, sí, es una empresa. ¿Y tiene un capital algo nacional o también es una corporación que representa? Sí, tiene también capital nacional. Sí, y en cuestión de la corporación, el Rosado, que es otra similar a la Favorita, a la Favorita, una composición. Quizá lo que no tiene la corporación El Rosado es su propia marca, porque por ejemplo nosotros vemos en la corporación La Favorita que ya vienen con una marca. Sí, ha incursionado mucho, sí, mucho en varios productos. En varios productos. Digamos, claro, el nombre de la corporación La Favorita le permite hacer... tener economías de escala. Ya. Cuando uno tiene economías de escala, también tiene la posibilidad de posicionar marcas específicas con su propio nombre a través de una marca de varios productos. Pero es porque tú tienes esa estructura y así lo quieres hacer. Corporación El Rosado tendría la estructura, pero de pronto deciden que esa no es su estrategia de marketing. El comercio, entonces, claro, Corporación El Rosado, por ejemplo, tiene activos por 620 millones, tiene ventas que superan los 1.000 millones, un patrimonio de 264 millones y utilidades de casi 23 millones, que es lo que está reportando, ¿no? Sí. Y este OTC-LCA es más o menos... que es telecomunicaciones también, que sería... Claro, OTCL es la marca de competencia de Conecel. Los Conecel se comercializa a través de la marca Claro, que es lo que nosotros conocemos, y OTCL es Movistar. De Movistar. Y llega al 7º puesto. Después, Holcim Ecuador es cemento. Y en eso hay una composición en Holcim, es una empresa nacional, tiene capitales internacionales. Sí, es una composición mixta. Holcim es una composición mixta. Pero esta como que ha bajado, ¿no? Me parece que en otras ocasiones tenía... Yo no diría que ha bajado, habría que ver exactamente cuál fue el comportamiento de cada una de estas empresas, pero estas empresas son líderes. Por ejemplo, ya vamos a avanzar un poco más en lo que es los sectores, y entonces Holcim va a clasificar en la empresa de construcción y entonces, entre las mejores. Entonces tomamos la propuesta y vamos por sectores. Sí, por ahora también, sí, avancemos un poco más. ¿Sí? De las más grandes hemos visto, pero no siempre es bueno ser la más grande, sino que lo importante sería una mezcla de la más grande y la mejor. Ya. Entonces, ¿qué hacemos en la revista Gestión? Hacer un ranking de desempeño. Ya. El desempeño tiene asimismo indicadores muy específicos y lo que buscamos es saber la rentabilidad de la empresa, la confiabilidad de la empresa y su eficiencia. A través de indicadores, ponderamos los indicadores, hacemos el ranking y tiene un posicionamiento. La mejor empresa del Ecuador medida bajo estos 3 parámetros es la empresa de la Cervecería Nacional. Esa es la que rankea como la mejor empresa del país. Con todo su contexto. ¿Y entre las 500 en qué puesto estaría esa? La Cervecería Nacional ocupa el primer lugar en el ranking del desempeño y tendríamos que buscarle en el ranking de tamaño. Del tamaño, ya. En todo caso, la que cumpliría con los mejores estándares de administración, de utilidad, de manejo, sería la Cervecería Nacional. Sería la Cervecería Nacional. Después, ¿cuál vendría en este ranking nuevo por sectores? En el ranking de desempeño, el segundo lugar le corresponde a Construmercado. Construmercado es precisamente una empresa que desarrolla en el sector de la construcción como una subsidiaria, importadora y exportadora oficial de los productos de la marca Holcim, que estábamos hablando. Entonces, Holcim... O sea, que Holcim tiene un área de derivados. De derivados, exactamente. Y entonces, sumando todo eso se vuelve la mejor también. Se vuelve la mejor porque incluso es maquinaria, equipos, herramientas, entonces se vuelve la mejor a través de la empresa Construmercado, pero que es subsidiaria básicamente de la empresa Holcim. Esta empresa es la de segunda mejor desempeño. Y la tercera empresa es una empresa de construcciones y prestaciones petroleras, también del sector petrolero, que se dedica a las actividades de ingeniería y consultoría en la gestión de proyectos relacionados con el petróleo. Digamos, son empresas que a veces no nos suenan como nombre. No nos suenan porque son temas que... Porque son como muy específicas. Entonces, cuando uno mide desempeño, tú estás trabajando mucho con el índice que involucra la utilidad. Entonces, la utilidad suele ser
un indicador muy importante que hace que aquellas empresas que no son grandes porque no tienen grandes activos ni patrimonio ni ventas, pero su utilidad comparada con cualquiera de estas otras variables las hacen posicionarse en mejor. ¿Qué otras novedades vamos a encontrar en la revista Gestión y en el estudio hecho, Vanessa? Las novedades que encontramos son un estudio sectorial de los 9 sectores principales de la economía, es decir, vamos a encontrar tanto su comportamiento económico, cómo están las variables claves de activos, ventas, patrimonio, utilidades, y además hemos hecho una labor muy gráfica a través de una infografía por sector, entonces podemos tener... Por sector y por el país también, ¿no? Por sector, entonces vamos... Digamos, siempre vamos a encontrar de cada sector, en el caso de la agricultura, su comportamiento del PIB en el tiempo, qué importancia tienen aquellas empresas que van a encontrar aquí con nombres, es decir, las 100 mayores respecto al total del sector y cómo se ha comportado sus variables. Y además se hizo un trabajo que resulta muy interesante porque no lo he hecho nunca. Real. Esta es la economía real, una infografía, es decir, varios indicadores claves de cada sector que le permiten contextualizar a aquellas empresas que vamos a ir dando por nombre dentro de una estructura más global. Aquí yo estaba observando la información y la comunicación se agudiza, dicen, el decrecimiento en el sector. La anuncian en la página 74 de la revista. Sí, básicamente para nosotros saber cuál ha sido el comportamiento y por qué se agudiza el decrecimiento, lo que hacemos es analizar un indicador que es el indicador del PIB sectorial, es decir, el Producto Interno Bruto del sector comercio y comunicaciones, y vamos viendo cómo ha ido variando este comportamiento desde el año 2005 hasta el año 2015, tenemos una década, y claro, vemos que la tendencia de este sector sigue decreciendo. ¿Qué significa eso? Menos inversión, menos producción, menos inversión, menos generación de empleo, menos activos, menos pasivos, menos patrimonio, menos ventas, menos, claro, en este sector de información y comunicación. El sector va decreciendo. Están gravemente golpeados los sectores. ¿Qué otra cosa destacarías, Vanessa? Lamentablemente yo destacaría que los 3 sectores deberíamos tener como muy claro cuál es el comportamiento. Estos 3 sectores que son el corazón de la economía, la manufactura. Entonces, para ver brevemente, antes de que se nos acabe el tiempo, mira, manufactura es el que más aporta al PIB. Entonces, ¿qué vemos? Que en el año 2005 teníamos estábamos cerca del pico, ¿no es cierto? En 2005, 2008, pero ahora ya vamos viendo cómo llevamos 2 años de que ya no tenemos esos índices, no hemos decrecido, pero no llegamos a los niveles de años anteriores. Que teníamos hasta el 2000. Exacto, vamos teniendo un crecimiento más lento, eso significa en la manufactura. El otro sector que es muy importante es el comercio, ahí sí vemos, digamos, una caída que ya nos preocupa porque fue un marginal crecimiento en el 2015, pero en el primer trimestre del 2016 una caída brutal. Ya estamos con un decrecimiento. Sí, la tendencia se está manteniendo. Precios, competitividad, como decías tú. Es decir, cuando una economía entra en recesión, precisamente las personas lo que hacen es dejar de transar, dejar de comprar, y eso se refleja en ¿qué? En el Producto Interno Bruto del comercio. Tú ves cómo la recesión baja, o sea, la recesión no es más que el paraguas grande que uno ve macro de lo que está pasando en lo micro. Interior, y lo micro que es la estructura empresarial. Entonces sí vemos que comercio que es un clave. Y el tercero que también nos preocupa, la construcción ha sido siempre el motor de la economía. ¿Qué pasa con la construcción? Es el primer sector que se contrae y uno de los más difíciles en volver a recuperarse. En la construcción vemos otro comportamiento muy preocupante, que tenemos ya en el 2015 tenemos, ¿no es cierto? Desde el 2015 hay un decrecimiento del sector. En este sector sí ya tenemos tasas negativas. En el 2015, en el 2016 se están manteniendo y es uno de los sectores más golpeados. ¿Qué está pasando con el sector de la construcción? En el sector de la construcción tenemos que mucha gente invirtió en el sector de la construcción esperando un arrendamiento, ¿no es cierto? Todos hemos hecho Nuestro chanchito ha sido, cuando tenemos los excedentes, comprar un inmueble y que ese inmueble se rente y que nos vaya generando una ganancia, digamos. Una utilidad que nos permita tener a lo mejor una oxigenación en los gastos. Pero la construcción, ¿de qué depende básicamente la venta? De que haya financiamiento.
Cuando el financiamiento se detiene y en este caso no hay los suficientes recursos, ni desde el sector público, digámoslo así, a través de del crédito del 10, y el sector privado tampoco, porque el sector privado, en este caso la banca está trabajando con depósitos de muy corto plazo, entonces tienen un descuadre muy grande para poder entregar créditos a largo plazo. Entonces, claro, cuando no hay financiamiento, el sector también siente una contracción muy fuerte. Y eso es lo que le está pasando a la construcción. Y además lo que estamos viendo es una caída, Francisco, que vamos a hacer un estudio del sector inmobiliario. Entonces vemos una caída de los precios. Cuando arriendos, propiedades que antes se arrendaban en $1,000, ahora se están arrendando en 600, 700. ¿Qué te dice eso en términos porcentuales? Los ingresos. 30% menos. Cuando tú quieres vender un inmueble, cuando en enero hubieras podido venderlo, te doy un ejemplo. 100,000, digamos, un departamento. O en $1,000 el metro, por darte un valor por metro sin importar el monto. En $1,000 el metro, si tú quieres ahora venderlo, no te van a pagar más de $70 del metro. ¿Qué has perdido? 30%. ¿Qué significa para los ecuatorianos esto? Que es bien importante porque a todos nos pasa. Tú tienes tu propiedad, tú tienes tu casa, un local comercial, un departamento por aquí, ¿qué pasa? Independientemente de que tú le vendas o no, ese bien ya vale 20 a 30% menos. Se desvalorizó. Vanessa, eso es gravísimo en el sector de la construcción. Pero también había una reflexión, y yo no sé si tú tienes y en el estudio puedes hacer, dijeron que se infló mucho también, que hubo una burbuja, y claro, y habían sectores en donde 2.300, 2.800, 3.100 dólares el metro cuadrado de construcción. Esto es una locura. Y claro, y había gente como la presidenta del Congreso que se endeuda en 250.000, 370.000 dólares y no sabemos cómo van a pagar. Mira, en el sector de la construcción hay que tener muy claro dos temas. Cuando tú construyes tienes la tierra más la construcción como tal, es decir, la obra física. Del estudio que hemos hecho, no hay una burbuja en la construcción física, pero sí en el precio de la tierra. Ahí es donde se está ajustando. La tierra fue la que hizo subir los precios. No la construcción. O sea, en la construcción hemos tenido que absorber costos muy grandes de la mano de obra. Por ejemplo, cuando uno construye, la mano de obra es más cara, la mano de obra se está volviendo menos productiva porque hay, hay un paraguas legal muy grande al trabajador del sector, a todos. Entonces, a veces es muy difícil hablar de productividad en este sector y en otros también, pero tenemos que absorber costos de impuestos, tenemos que absorber el costo propio de la mano de obra. Es decir, ahí lo que se está encareciendo es porque los costos se están encareciendo. Pero en el terreno, sí, pues, o sea, los terrenos son lo que ha fluctuado mucho y en donde sí creo que hay una burbuja. Una burbuja que hay que tener cuidado, incluso los propios dueños de los terrenos. Se nos fue el tiempo, Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado, por explicarnos y hacer de la economía una cosa más simple. Pero creo que la revista Gestión, que va a estar ya, esta es la tapa de la revista, la próxima semana estará a disposición de ustedes. Es un documento que de lo que hemos visto y de lo que hemos conversado, ustedes ven, nos permite visualizar la realidad más profunda del Ecuador. Y claro, con Vanessa Brito, que ha hecho el estudio, que ha hecho el seguimiento, la hemos podido un poco escudriñar. Les hacemos una abreboca para que ustedes puedan revisarla ya y comprar la próxima semana. Vanessa, muchas gracias. Más allá de yo espero volver a conversar contigo sobre otros sectores de la economía que podamos ir un poco descubriendo, ¿no? Una economía para todos. Sí, encantada, Francisco. Digamos, para nosotros el reto es que la economía no sea algo que nadie lo entiende, sino que baje a un lenguaje en el que todos podemos comprender. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Vanessa Brito, la consultora de la revista Gestión. Nos estamos despidiendo, nos encontramos el día lunes para seguir conversando. Gracias a nuestros radioescuchas. Este programa estará a su disposición en el YouTube a partir de las 3 de la tarde. Gracias.